Queremos continuar con la serie de mensajes del Sermón del Monte. Estamos hablando de esta serie de mensajes que realmente desafía todo lo que nosotros conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Lo que Jesús está haciendo es hacer una cirugía a nuestros corazones. Lo que Él está tratando de hacer es cuidadosamente y sin dañar nuestro corazón, sanar, quitar aquello que no sirve y reemplazarlo por aquello que es correcto, por aquello que es la verdad de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y va a continuar tratando esta serie de temas difíciles. Empezamos hablando del enojo y de la ira y de por qué no debíamos enojarnos con nuestro hermano. Yo creo que Dios nos habló al corazón para controlar un poco nuestro carácter, amén. ¿Sí? Para transformar nuestra mente y corazón y no enojarnos tanto. Y lo segundo que vimos fue hablar sobre el adulterio, los pecados sexuales, de cómo esto afecta a la iglesia y cómo es algo que muchas veces no hablamos, pero que es una realidad presente en la iglesia. Y Jesús trató este mandamiento. Estos dos mandamientos estaban presentes en el Decálogo, en los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés. Cuando hablamos de no enojarte, es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cierto? Y por eso es no te enojes con tu hermano, resuelve los problemas que tengas con él. En el segundo mensaje que vimos del adulterio está en el no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Es uno de los 10 mandamientos, ¿sí o no? Entonces, está tratando de sanar cómo vemos estos 10 mandamientos para tener la perspectiva correcta. Y ahora Jesús va a abordar un cuarto o un tercer mandamiento. Y el tercer mandamiento que va a tratar Jesús es: no dirás falso testimonio o no mentirás. Y es importante tratar de esto, sí, es importante tratar este tema, porque la mentira es quizás el pecado más tolerante, quizás el pecado con el que más convivimos los cristianos. Porque nosotros somos aquellos que le hemos permitido a la mentira ser una normalidad, porque incluso hemos declarado que la mentira tiene un lado positivo, y el lado positivo son las mentiras piadosas. ¿Cuántos creemos en las mentiras piadosas? Sí, muchos creemos en ellas porque las usamos, pero es que es una mentirita blanca, es una mentirita piadosa y la utilizamos como un pretexto porque no queremos dañar a nadie, ¿cierto? No queremos hacer sentir mal a alguien y por eso utilizamos estas mentiras piadosas o estas mentiras blancas que nosotros hemos llamado. A partir de esas mentiras que tenemos hoy o que hemos normalizado como sociedad hoy, nace la necesidad de un juramento, la necesidad de que la gente jure para que pueda tener un valor la palabra. No sé si ustedes escucharon esta canción, Nuestro Juramento. ¿Alguien ha escuchado esta canción de Julio Jaramillo? Nuestro Juramento, ¿sí? No puedo verte triste porque me mata tu carita de cera, mi dulce amor. ¿La han escuchado o no la han escuchado? Sí la han escuchado, acepte el pecado, no hay problema. Entonces, hemos escuchado esta canción muchas veces y esta canción es tan conocida que la han hecho en bolero, la han hecho en rock, la han hecho en balada, la han hecho en salsa, la han hecho en cumbia, la han hecho en merengue, la han hecho hasta en mariachi, la han hecho. Estamos de acuerdo, porque realmente es una canción muy conocida, pero es una de las canciones más amorosas. Pero la pregunta es, ¿tú sabes de qué habla esta canción? Lo que habla la canción es el juramento que se hacen dos personas enamoradas, y especialmente el hombre diciéndole a la mujer: yo no puedo verte triste porque me mata tu tristeza. Esa carita que pones cuando estás triste, este es mi dulce amor triste. Porque ya no hablan así los hombres, ¿no? Pero la verdad es que esa es la canción, y lo que está diciendo la canción es: yo te juro, nuestro juramento es que quiero verte feliz. Te juro, yo quiero que sepas que mi corazón es que no puedo lidiar con tu tristeza. Me duele, me lastima tu dolor. Y cuando estaba escuchando, no la canción, estaba escuchando los votos matrimoniales, porque estamos preparando algunas parejas para el matrimonio, y estaba repasando esto en mi cabeza y me puse a pensar, ¿qué es
¿O cuál es la garantía que nosotros damos en el matrimonio de que todo va a estar bien? ¿Cuál es la garantía que nosotros le damos a la otra persona para que esa persona pueda confiar en que le vamos a ser fieles, en que la vamos a honrar, en que la vamos a respetar, en que la vamos a cuidar, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe? ¿No suena la canción? Claro, suena la canción, pero la pregunta es, ¿cuál es la garantía de que eso se va a cumplir? En la boda, ¿cuál es? Ninguna. Lo único que tú le das a la persona, a la otra persona, a tu cónyuge, es tu palabra. En las buenas, hasta que la muerte nos separe. En las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? Y la persona, ¿qué tiene que decir? Sí acepto, no acepto. Y eso, hermanos, es todo lo que tienes. Lo que el matrimonio es el único contrato que se sigue firmando por palabra. Porque lo único que tú puedes empeñar es tu palabra. Y esta canción me hizo recordar eso cuando la estaba pensando. Dije, ¿esa canción habla de eso? Habla del juramento que se hace una persona a la otra. Y la pregunta fue, ¿por qué necesitamos jurar? Y Jesús va a tratar de esto. Jesús va a hablar de esto. ¿Por qué Dios puso un mandamiento de no jurar en el nombre del Señor? ¿Por qué Dios puso un mandamiento de que cumplas tus juramentos? ¿Por qué Dios hizo esto? Porque en nosotros hay un problema que se llama pecado y el pecado más común es la mentira. Dile al que está a tu lado, yo creo, dile, yo creo que tú eres mentiroso. ¿Cuántos somos mentirosos? Somos pocos, gracias al Señor. Qué bueno los santos que vinieron esta noche, perdón, que los manchemos con nuestro pecado. ¿Cuántos mentimos? Todos mentimos, todos hemos mentido. Y por eso Jesús va a tratar este tema en Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Mira lo que dice la palabra del Señor. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos. Debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, otra vez eso, pero yo digo, no hagas juramentos. No digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. No digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Perdón, no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Versículo 36, ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. En la mañana estaba predicando este mensaje y alguien se me acercó y me dijo, pastor, pero hoy en día podemos hacer que nuestros cabellos blancos se vuelvan negros. Sí, hermana, pero ese es un tinte, eso es artificial, pero por lo natural no lo podemos hacer, ¿cierto? Y lo que Jesús está tratando de hacer en este caso es sanar el corazón una vez más, porque Jesús vuelve a utilizar esta frase, ustedes han escuchado, pero ahora yo les digo. Esa es la cirugía que Jesús está haciendo en nuestros corazones, porque Jesús ha notado un problema otra vez. Ha notado que la palabra ha perdido valor. Y la afirmación es, si la palabra en ese tiempo perdió valor, mi pregunta es, ¿cuánto valor perdió hoy? ¿Cuántos creemos que la palabra hoy tiene más valor que antes? O de repente pensamos que la palabra hoy tiene menos valor que antes, ¿cierto? Por eso ahora necesitamos garantías, necesitamos garantes, necesitamos personas que puedas dejar algo empeñado para poder creer. Incluso tenemos que usar los juramentos. Y como peruanos nos pasa esto, luchamos mucho con la mentira. Tenemos frases muy peruanas como el ya estoy a 3 cuadras. ¿Sí o no? Yo no sé por qué tenemos esa frase ya estoy a 3 cuadras.
Y algunos todavía son peores. Ya te estoy viendo y ni siquiera han salido de su casa. Pero le dicen, ya te estoy viendo, ya estoy cerquita. Mentimos. La impuntualidad es una mentira. Porque tú dices, te invitan a las 8, ¿a qué hora llegamos? Si te invitan a una boda a las 8 de la noche, ¿a qué hora vas? Honestamente. 9, 9:30, 10. Porque nadie empieza a la hora. Y nos hemos acostumbrado a la mentira. Por eso es que tenemos que recurrir a los juramentos. Y vamos a hablar de eso. Hay 3 verdades que creo que necesitamos aprender a partir de este pasaje que van a hacer que nuestra palabra vuelva a tener valor. ¿Estamos de acuerdo? Y lo primero que quiero que aprendamos esta noche es que no juegues con tus palabras. Tus palabras no son un juego. El valor de tu palabra no es un juego. No juegues con tus palabras. Cuando Jesús empieza a hablar de esto, dice, no hagan juramentos. Pero lo que Jesús está diciendo antes es el mandamiento. Dice, no rompas tus juramentos. Es decir, si tú te comprometes con algo, y es más, si lo haces en el nombre de Dios, cúmplelo. Porque cuando utilizas el nombre de Dios, el juramento se vuelve sagrado. Entonces, no utilices el nombre del Señor, porque si tú juras en el nombre del Señor y no cumples tu palabra, estás tomando el nombre de Dios en vano. Y no debes utilizar el nombre de Dios en vano. Hermanos, para los israelitas, el nombre de Dios era tan santo, tan sagrado, que no lo escribía. No lo escribían, ni siquiera lo pronunciaban. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor es santo. Pero nosotros lo utilizamos para todo. Hay un temblor, ¡ay, Dios mío! ¿Sí o no? Utilizamos el nombre de Dios con mucha facilidad, pero el problema está en que a veces lo usamos para hacer promesas falsas. Hermano, en el comienzo los israelitas se cuidaban de jurar en el nombre de Dios y entonces empezaron a jurar en el nombre de otras cosas. Empezaron a jurar por el templo, empezaron a jurar por Israel, empezaron a jurar por Jerusalén, empezaron a jurar por el cielo, por la tierra, porque no era tan sagrado como Dios. Entonces por eso utilizaban eso. Entonces Jesús dice, no utilicen esas cosas en vano. No jueguen con sus palabras. No hagas promesas que no vas a cumplir. No jures por cosas que no vas a, o por personas o por palabras que no vas a cumplir. Entonces Jesús vuelve a sanar el corazón y dice, ustedes han oído, no rompas sus juramentos. Jesús va más allá y dice, yo no digo solamente que no los rompan, yo digo, no juren mejor. Si vas a mentir, si vas a fallar, si no vas a cumplir, mejor no empeñes tu palabra. No juegues con tu palabra. Dile a la persona que está a tu lado, no juegues con tu palabra. No juguemos con la palabra. Si tú te comprometes a algo, debes cumplirlo. ¿Cuánto le hemos hecho promesas a Dios que no hemos cumplido? Señor, ahora sí voy a diezmar. Señor, ahora sí voy a ofrendar. Señor, ahora sí voy a leer la Biblia. En enero a mí me encanta cuando hacemos eso. Llega enero y todos nos volvemos santos otra vez y decimos, este año sí voy a leer la Biblia todos los días. 1 de enero, Génesis capítulo 1. Y en el principio, y vamos. Llega el 30 de enero, hermano, ¿en qué capítulo vas? No sé, ya estoy perdido, pastor, por ahí andaba. En febrero ya ni tenemos la Biblia, no sabemos ni dónde la pusimos. Porque rompemos nuestros juramentos. Entonces, lo que Jesús está diciendo, si tú vas a romper un juramento, si tú vas a romper tu palabra, mejor no la empeñes. Porque cada vez, escúchame bien esto, cada vez que tú y yo empeñamos nuestra palabra y no la cumplimos, esta pierde su valor. Y qué pena es, o qué pena da, que cuando alguien dice algo y ya nadie le cree. Qué pena da que la palabra no tenga ese valor. Por eso necesitamos los juramentos. Cuando alguien viene y te dice, te prometo, o te digo, yo mañana estoy a las 8. ¿Y qué hacemos a ese? Le decimos, júramelo. ¿Sí o no? Mañana a las 8 de la mañana estoy. Júramelo. ¿Por qué le decimos júramelo?
porque no le creo. No le creo que va a estar a las 8. ¿Su palabra ha perdido valor? Por eso, jurar no es malo. El problema está en que juramos muy fácilmente por cualquier cosa y hacemos que nuestras palabras pierdan valor. Por eso Jesús dice, no jures, no jures por nada porque vas a romper, no juegues con tus palabras, porque vas a romper ese juramento y tu palabra va a perder valor. Hermanos, una pregunta. Cuando nos comprometemos con algo, ¿nos creen? ¿Tus hijos te creen? ¿Tu cónyuge te cree? ¿Tus familiares te creen? ¿Tus compañeros en el trabajo te creen? Porque te digo algo, si la gente necesita pedirte que les jures, es porque tu palabra no tiene valor. Y necesita que jures por algo, que pongas algo en empeño para poder creer que vas a cumplir tu juramento. No sé si hasta ahí me entendió. Lo que Jesús está tratando de sanar nuestro valor en nuestras palabras y nuestra integridad. Y por eso hay una segunda verdad que Jesús va a apuntar. Pero antes de pasar ahí, tienes que entender algo, que cada vez que nosotros mentimos, estamos dando un mal testimonio. Y mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44. Mira lo que dice Juan 8:44, dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Cada vez que tú y yo mentimos, ¿con quién nos identificamos? ¿Con Dios o con el diablo? Y lo que la Biblia dice es que cuando nosotros mentimos, parecemos hijos de quién? ¿Hijos del diablo? Entonces tengamos cuidado con nuestras mentiras. Tengamos cuidado con nuestras palabras. Tengamos cuidado con lo que decimos. Sí, yo voy, no te preocupes, mañana estoy ahí. Pero tú sabes en el corazón que no vas a estar allí. Sí, cuenta conmigo, yo voy a hacer eso, no te preocupes, pero si tú sabes que no lo vas a hacer, ¿para qué dices? Mañana te pago, te deposito. Si no lo vas a cumplir, ¿para qué dices? ¿Para qué? ¿Para qué mentir? ¿Cuál es la necesidad de mentir? El problema está en que la mentira se ha vuelto un pecado muy normal entre nosotros. Y Jesús está diciendo, no lo hagan. No empeñen su palabra, porque cada vez que ustedes juegan con su palabra, pierde valor. Y no solo pierde valor, sino que se identifican no con Dios, se identifican con el diablo. Y eso es dar un mal testimonio. Cristianos, amigos, hermanos, no perdamos valor a nuestra palabra. No juegues con tu palabra. Dile a la persona que está a tu lado, no juegues con tus palabras. Amén. Qué importante eso. Segunda verdad, que va a hacer que nuestras palabras recuperen valor. Recuerda que todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Y te dirás, ¿pero qué tiene que ver eso? Jesús continúa enseñando y dice, no jures por el cielo, ni tampoco por la tierra. ¿Por qué? Porque el cielo es trono de Dios y la tierra es estrado de sus pies, es donde descansan sus pies. Tampoco por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, o sea, por ti mismo, porque no puedes hacer que tus cabellos se vuelvan blancos o negros. Lo que Jesús está diciendo es, nada te pertenece. Entonces, como nada te pertenece, tú no tienes autoridad para poder tomar estas cosas y ponerlas como prenda, como garantía de tu palabra. Hay gente que viene y me dice, pastor, por mi abuelita. Pobre abuelita, la matan y la resucitan cada cierto tiempo, de acuerdo a conveniencia. O algunos hacen así, se besan la mano por la Sarita. Y algunos van más allá y dicen, por mis hijos, te prometo, te juro por mis hijos, por mi suegra. No, eso está permitido eso, ¿no? Pero
No se puede. Porque nada de eso te pertenece. Lo que Jesús está diciendo es, tú no puedes jurar por el cielo, tú no puedes jurar por la tierra porque a ti no te pertenece. Tú estás jurando por otras cosas y por eso rompes tu palabra. Porque si fueras tú mismo, ahí chocan con carne. Pero Jesús llega y dice, pero ni siquiera tú te perteneces porque tú y yo fuimos comprados a precio de sangre. Y le pertenecemos a Cristo Jesús, amén. Entonces, no, ni siquiera podemos jurar por nosotros mismos. Y acá hay un ejemplo interesante. El primer pacto que Dios hace con el hombre es el pacto abrámico, que es el pacto con Abraham. Génesis capítulo 15 cuenta esta historia. Léalo en casa, es bien interesante. Pero Génesis 15 cuenta la historia de que Abraham conversa con Dios y Dios le dice algunas instrucciones. Busca ciertas aves, ciertos animales, córtalos por la mitad y ponlos en un lugar de esta forma. ¿Sí? Que tenga como bajaditas. ¿Para qué? Para que la sangre corra. De tal manera que aquí en la parte donde se unen, en la unión de los dos cerros, por así decirlo, se convierta como en un riachuelo de sangre, para que podamos hacer un pacto. ¿Por qué Dios le pide esto a Abraham? Porque en la antigüedad, para celebrar un pacto, para celebrar un contrato, se hacía de esa manera. Tenía o requería sangre. El pacto se hacía con sangre. Entonces se degollaba dos animales, se ponían en una zona así, y los que celebraban el contrato tenían que estar en igualdad de condiciones. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo tengo $2,000, digamos, y el hermano Luis tiene su camioneta, entonces el hermano Luis dice, mi camioneta cuesta $2,000. Y yo digo, yo tengo los $2,000, le voy a comprar su camioneta al hermano. Estamos en igualdad de condiciones, somos dos seres humanos, libres, adultos, conscientes, voluntariamente nos juntamos y tenemos la condición para poder intercambiar. Yo tengo el costo, el valor del vehículo, él tiene el vehículo. Estamos en igualdad de condiciones, ¿cierto? ¿Podemos celebrar el contrato, sí o no? Claro, entonces yo le doy los $2,000 y él que me da su camioneta. Y listo, y se acabó el contrato, ¿sí o no? Listo. En la antigüedad era exactamente lo mismo. Dos personas tenían que celebrar un pacto de igualdad de condiciones. Por ejemplo, los suegros en el matrimonio. Decía, yo doy a mi hija en matrimonio. El otro hombre decía, yo doy a mi hijo en matrimonio. Listo, entonces los suegros celebraban el matrimonio. Mataban dos animales, los ponían allí y los dos consuegros pasaban por el sacrificio, pero no caminaban así bien chéveres, ¿no? Ellos tenían que pasar de esta manera, para que la sangre salpique sus ropas blancas. Y esa sangre marcada en la ropa blanca era la señal de que estas dos personas habían celebrado un pacto. Y como celebraron un pacto, entonces ese pacto estaba sellado con sangre. ¿Cuál era el compromiso? Mi hija, decía el suegro, es virgen y se compromete a cuidar a tu hijo, a honrar a tu hijo, a ser una buena madre y a que se de cosas. Entonces esa era la parte que cumplía la hija. El otro hombre pasaba y decía, mi hijo es un hombre de bien, respetuoso, va a ser fiel, va a honrar a tu hija, le va a proveer, la va a proteger. Entonces las condiciones se daban y se celebraba el pacto. Pero ¿qué pasaba si el hijo hombre, el esposo en esa relación, le sacaba la vuelta a la esposa? El suegro afectado, el papá de la novia, buscaba al suegro y lo mataba. Y tenía la capacidad de degollarlo. Por eso encontrabas a veces suegros muertos en la antigüedad degollados, porque su hijo le era infiel a la hija de él, del otro, o la hija no era virgen, y eso también demandaba una ruptura del pacto. ¿La muerte de qué? De los animales, porque lo que les hicimos a los animales nos va a pasar a nosotros si no cumplimos el pacto. Y así se celebraban los tratos. ¿Hasta allí me entendió? Pastor, ¿por qué estamos hablando de esto? Voy a volver a mi historia. Génesis capítulo 15. Dios le pide a Abraham, busca estos animales, ponlos así, y tienen que pasar los dos. ¿Quién? Abraham y Dios. Pero hay un problema. Abraham no está en igualdad de condiciones con Dios. Porque Dios dice, te haré una gran nación, te prosperaré, te bendeciré. Lo único que yo te pido es que me obedezcas.
Si Abraham rompía ese pacto, ¿qué tenía la libertad Dios de hacer? ¿Qué tenía la libertad Dios de hacer? Si Abraham rompía el pacto, matarlo. Entonces, si mataba a Abraham, se acababa la promesa. Génesis 15, versículo 17. Mira lo que dice. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, ya está todo preparado. Abraham estaba medio dormido. Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. Hermanos, Abraham nunca caminó por la sangre, porque no estaba en igualdad de condiciones con Dios para celebrar ese pacto. ¿Quiénes caminaron por esa sangre? En primer lugar, el horno humeante. Y eso representaba la presencia de Dios. Cuando tú entrabas al altar, al tabernáculo, en un lugar santísimo, siempre había un lugar donde había humo. Cuando Salomón oró y dedicó el templo, una nube de humo se puso sobre el templo. La presencia del humo era símbolo de la presencia de Dios. ¿Quién caminó en primer lugar por esa sangre? Dios. Pero después, ¿puedes poner el versículo otra vez, por favor? Eso. Dice, y después pasó una antorcha ardiente. Y tú cuando lees Apocalipsis y ves a Jesús resucitado en su gloria, dice que parece una antorcha ardiente. ¿Quién caminó en ese pacto? Dios y Jesús. Y por eso Jesús tenía que morir. Porque nosotros éramos representados por Jesús en ese pacto. Y nosotros rompimos el pacto. Y como nosotros rompimos el pacto, ¿qué tenía la libertad la otra parte de hacer? Entonces por eso Jesús tuvo que morir. Porque nosotros rompimos el pacto. Y por eso Jesús murió por nuestros pecados. Por eso es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso tenía que morir derramando su sangre, porque el pacto fue de sangre. Y por eso dice que a precio de sangre fuimos comprados. Pastor, ¿por qué está explicando todo eso en la parte que todo le pertenece a Dios? Porque ni siquiera Abraham, que fue el padre de la fe, pudo jurar por algo. Porque el cielo, la tierra y todo lo que está ahí le pertenece a Dios. Por eso no jures por nada, porque nada te pertenece. Todo le pertenece a Dios. Amén. Cuidado con nuestras palabras. Mira la seriedad del pacto y voy a ir un poquito más, explayarme en el matrimonio. Por eso la novia se viste de blanco. Porque el matrimonio también es un pacto de sangre. Porque cuando la novia llega virgen al matrimonio, va a sangrar. Y esa sangre es la representación del pacto consumado. También el matrimonio es un pacto de sangre. Por eso lo que Dios unió, no lo separen. Porque el matrimonio también es un pacto de sangre. Por eso insistimos tanto en la pureza, en la virginidad de las chicas, en la santidad de los hombres. Porque también es un pacto de sangre. Es un juramento que se hace delante de Dios. Pero ¿cuánto se ha perdido hoy en día? Todas las novias se casan de blanco y la pregunta es, ¿realmente deberían casarse de blanco? Es que es representativo, no. Es que el matrimonio nunca fue una representación, es una realidad. ¿Me sigue? Entonces necesitamos entender que todo le pertenece a Dios. Tu matrimonio, tus hijos, tu familia, todo es de Dios y por eso hay que honrar el matrimonio, hay que honrar la familia, hay que honrar a los padres, hay que honrar a los hijos, hay que honrar la palabra. Dile a la persona que está a tu lado, tu palabra es valiosa.
Pero no jures por nada, porque nada te pertenece, ni siquiera tú mismo. Pero termina esto con una tercera parte, un tercer punto que quiero compartir con ustedes, una tercera verdad. Y es, habla la verdad siempre. Habla con la verdad siempre. Porque la Biblia dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hermanos, muchos de los que estamos aquí estamos cargando una mentira a cuestas. Muchos aquí estamos llevando una mentira que aún no confesamos y eso nos está acabando. Jesús por eso en Mateo capítulo 5, los versículos finales, dice algo interesante. Versículo 37, viene diciendo, no jures. Pero una vez más dice, simplemente di, mira, qué interesante cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice, simplemente, no te compliques, porque las mentiras complican. No te compliques, dice, simplemente di, sí lo haré o no lo haré. No te compliques. Si tú dices sí, que tu sí sea sí y que tu no sea, dile a la persona que está a tu lado, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Lo que Jesús está diciendo es, a los oyentes le está diciendo, ustedes han aprendido que la palabra no vale mucho. Pero yo les digo ahora, la palabra sí vale. Pero vale cuando tú actúas con integridad y haces que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si tú dices, cuenta conmigo, voy a estar ahí. No importa cielo, mar y tierra. Hay gente que me dice, pastor, pero ¿por qué se enoja? Si usted ha dicho a las 7, pero he llegado a 7:15, lo importante es que he llegado. Mira, hermano, el único que tiene derecho a demorarse un poquito es Cristo. Y él mismo dice, no es que me demore. Entonces, hermano, yo creo que tu sí debe ser sí y tu no debe ser no. Si tú te comprometes a estar a las 7, llega a las 7. Mi suegro era un fanático de la puntualidad. Le encantaba la puntualidad de ese hombre. Yo no he conocido quizás una persona tan puntual como mi suegro. Recuerdo que íbamos a Santa Anita a predicar juntos y teníamos que predicar a las 7 de la noche. Y mi suegro me hacía salir de aquí a las 5 o 4 de la tarde. Y llegábamos a Santa Anita 1 hora antes. Y yo le decía, suegro, ¿qué vamos a hacer? Espera, ¿pero vamos bien? No, no, no. Llegaremos a las 7. Porque a las 7 hay que estar ahí. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Comamos pollo broster. Entonces encontramos un lugarcito en la plaza donde nos cuadrábamos a 2 cuadras de la iglesia que vendían pollo broster. Entonces nos sentamos. Gracias a Dios, santo hombre de Dios, era un gordito como yo. Y compartíamos la pasión por la comida. Y nos sentábamos los dos a comer pollo broster. Y conversábamos. Muy poco, porque mi suegro era un hombre de muy pocas palabras. Pero cuando le agarrabas un tema y te empezaba a contar una historia, yo recuerdo tenerlo a mi suegro contando mi historia desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Y sabes qué? Lo escuché las 7 horas. ¿Por qué? Es que quería casarme con su hija. Pero qué puntualidad ese hombre. Siempre llegaba junto y luchaba con esta cultura peruana de ver a la iglesia a las 7 de la noche o a las 10 de la mañana, especialmente a las 10 de la mañana porque no tenía cultos de noche aquí. Pero cuando estábamos 10 de la mañana, ¿cómo sufría cuando llegaba a ver a la gente 10:30, 10:20, 10:15? No le entraba en la cabeza, es como que no. ¿Por qué? Porque es que es a las 10. Y cuando tú le preguntas, ¿a qué hora es el horario? A las 10. Pero ¿por qué nos miente? No van a llegar a las 10. Y algunos dirán, yo no me he comprometido. Sí, el día que aceptaste congregar en esta iglesia, decidiste aceptar el compromiso de congregar a las 10 de la mañana.
Habla siempre con la verdad. ¿Cuántos están sufriendo por una mentira que llevan a cuestas? El problema es que a veces hay mentiras que ya ni siquiera sabemos si son o no son, porque hay mentiras que creemos que son verdad. Hay mentiras que nosotros mismos nos hemos creído. Y el problema está en que mientras nosotros no digamos la verdad, no vamos a ser libres, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero mientras tú sigas guardando esa mentira, mientras sigamos guardando mentiras en nuestra mente y en nuestro corazón, no vamos a dormir en paz, no vamos a disfrutar de la plenitud del matrimonio, de la plenitud de la familia, de la plenitud de las relaciones, no vamos a disfrutar de la plenitud de vida mientras sigamos mintiendo. Pero ¿sabes cuál es lo peor que podemos hacer, hermanos? Es mentirnos a nosotros mismos. La mentira más cruel en la que nos creemos de nosotros mismos. A mí me duele mucho cuando converso con jóvenes o adolescentes que son necios, tercos. Defienden su parte, su punto de vista. Todos los adultos nos damos cuenta que están mal, pero el joven defiende su posición, terco, pues. Todos hemos pasado por ahí, ¿cierto? Todos hemos pasado por ahí. Pero ¿cómo quisiéramos retroceder el tiempo? Y nos evitaríamos dolores de cabeza, ¿sí o no? Por mentiras que dijimos. Por mentiras que no queríamos soltar. Y por verdades que no queríamos abrazar. Porque a veces, hermanos, el problema no solo es la mentira, a veces el problema es que no podemos con la verdad. El problema es ese, hermanos, no es solo la mentira que decimos, sino es que a veces no soportamos la verdad. No soportamos la verdad de Dios cuando nos dice que algo está mal y nos incomoda y nos vamos de la iglesia. O no soportamos la verdad de Dios y la leemos y ya no queremos volver a leer la Biblia, porque a veces el problema no es solo la mentira, es que no soportamos la verdad. ¿Sabes por qué no soportas la verdad? Porque no hay espíritu de verdad en ti. Porque cuando hay espíritu de Dios en nosotros, el espíritu de Dios clama desde lo más profundo por la verdad de Dios. Pero la única manera de entender la verdad de Dios es a través del espíritu de Dios. ¿Me sigue hasta ahí? Por eso Jesús dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Hermano, no tomo, no tomes. Pero a veces te insiste, pero toma, pero toma, pero toma, ya, un poquito nomás para que no me esté molestando. No, que no sea no, y que tú sí sea sí. No te dejes manipular, papá, mamá, déjame salir, mamá, déjame ir. Es que todos van a ir, si tú dijiste no, no te dejes manipular. Yo sé que es difícil. Yo he visto a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes manipular con qué facilidad. A veces yo mismo me sorprendo, lo estoy viendo. Y uno dice, los niños no mienten. Sí, mienten, son pecadores, hermanos. El otro día estábamos aquí y de repente dos niños estaban jugando y un niño corre y patea esa pared. Y yo paro, no patees la pared. Yo no he sido, han sido él. Y yo, hijo de Caín, yo te acabo de ver con estos ojos, te he visto. Y me dices, no fue él. Y volteo a mi esposa y digo, pero él fue. Y mi esposa me dice, ¿cómo es el pecado, no? Y nos dimos cuenta, ¿cómo es el pecado? Yo lo vi, pequeño demonio. Yo te vi con estos ojos. Y eres capaz de mirarme a la cara. Me veía los ojos, hermano, y me decía, yo no fui. Pégale, que ella fue. O sea, yo estaba como... Y el problema es este, y termino con esto, hermanos. El problema es que somos pecadores, pero no aprendemos, no nacemos sabiendo mentir. Aprendemos. Aprendemos cuando tú le dices a tus hijos, dile que no estoy. Le estás enseñando a mentir. Pero ¿sabes cuántos papás les descubren la mentira a sus hijos? ¿Por qué? Porque te agachan la mirada. ¿Cierto? Hacen esto. Sí, no, es que yo no fui. Pero ¿sabes qué pasa? Es que somos ahora profesionales mintiendo.
Porque mientras más practicas, mejor te haces, ¿o no? Claro, mientras más practicas, mejor te haces. Entonces tú antes mentías así, pero conforme fuiste practicando, tu cabeza se fue levantando. Y ahora puedes mentir mirando a los ojos. ¿Cuántos podemos hacerla? Me atrevería a decir que todos. Todos podemos mentir mirando a los ojos. Porque somos profesionales en la mentira. ¿Qué tal si miras a la persona que está a tu lado y le dices, profesional? ¿Qué profesional que eres? Es que todos lo somos. Porque hoy podemos mentirle a la gente mirándole a la cara. Pero qué pena eso, ¿cierto? Que tengamos la capacidad de mentir mirándole a los ojos a las personas. Y por eso necesitamos juramentos. Porque la palabra ha perdido valor. Jesús nunca dijo el juramento es malo. Jesús lo que dijo es, si vas a jurar, cumple tu palabra. Pero si no tienes la capacidad de cumplir tu palabra, mejor no jures. Y es más, Jesús lo que quería enseñarnos es que ni siquiera deberíamos jurar. Porque debería ser suficiente nuestro sí y nuestro no. Hermanos, ¿qué valor tiene nuestra palabra? ¿Cuánto vale tu palabra para los que están cerca tuyo? ¿Cuánto vale tu palabra para tu esposo, tu esposa, para tus hijos, para tus padres, para tus jefes, para tus amigos, para tus pastores? ¿Cuánto vale tu palabra? Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Por eso, nuestro juramento es no jurar en vano, sino ser íntegros en nuestra palabra y así dar testimonio que somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos libres? La verdad es la que te hace libre. Habla la verdad. No juegues con tus palabras y recuerda que todo le pertenece a Dios.